Gusto y le agradecemos enormemente al doctor Víctor Alejandro Espinosa Valle, politólogo, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte, nos tome la llamada para justamente poner en su correcta perspectiva lo que sucedió en esta jornada electoral de ayer domingo. Doctor, muy buenos días. Hola, muy buenos días, David. Buenos días, Pati. ¿Cómo estás, ¿Qué doctor? tal? Gusto en saludarte esta mañana. ¿Qué rescataríamos en primera instancia, en el primer nivel de análisis, doctor, respecto a la jornada electoral de ayer domingo? Bueno, de 4 estados, 2 elecciones muy cerradas, ¿no? Que serían el caso del Estado de México y de Coahuila, y otras 2 más abiertas, dando triunfador a una coalición, PAN-PRD, en el caso de Nayarit y en el caso de Veracruz, que no era, de los 4 era la única entidad que no había elección de gobernador, pero confirmando que esa alianza PAN-PRD, o ir en alianza, digamos, de estos partidos, se volvió una alianza exitosa, pero como bien lo dices, todos los ojos estaban en el caso del Estado de México, por lo que representa, es la mayor concentración del listado nominal, casi 12 millones, la componen, y es la mayor para una entidad, y sobre todo que la lectura era pensando en el próximo año, en la sucesión presidencial, ¿no? Los resultados en el Estado de México eran, se decía, una especie de laboratorio de lo que podría acontecer el año que entra. Para ti, Víctor, que ¿sí? tú eres analista político, que eres experto en la materia, para ti sí es un termómetro lo que sucedió y lo que está sucediendo en estos momentos en el Estado de México, ¿es un pequeño laboratorio de lo que podría ocurrir en 2018? A lo mejor un poco sobredimensionado, porque lo que sí es realmente destacable es que es una entidad que no ha conocido la alternancia y es el referente del Partido Revolucionario Institucional, es decir, la fortaleza básica del Partido Revolucionario Institucional, porque es la cuna, digamos, del actual presidente, del grupo Atlacomulco, como también se le ha llamado, donde han salido varios presidentes, pero sobre todo hombres que han gobernado en los últimos años. Es un grupo muy muy fuerte, de ahí es, insisto, el presidente Enrique Peña Nieto, pero sobredimensionado un poco porque debido a estas características, en donde el PRI concentra, digamos, es la cuna del PRI, en las otras entidades no tiene estas características. Sin embargo, teniendo esa concentración del listado nominal, sí son muy importantes los resultados, y por eso se estaban disputando con todo, y por eso se le dio una cobertura, no sé si ustedes coincidan conmigo, casi como la elección presidencial. Yo no había visto una concentración de un seguimiento. Recuerdo en las elecciones de 2006, 2012, que todo el mundo está pendiente de los preps y todo esto, pero parecía que estábamos en una elección presidencial. No sé si coincidan, analistas toda la tarde, toda la noche, todo el mundo viendo los resultados preliminares, haciendo sus cuentas. Una cobertura previa muy extensa, una cobertura durante todo el día. Tienes razón, coincidimos contigo. En relación a las cosas que pudieran asemejarse al escenario que pudiera darse en 2018, el tema de Andrés Manuel López Obrador no reconociendo los resultados, diciendo acta por acta, casilla por casilla. ¿Será lo que veremos en 2018? Pues si no le favorecen los resultados, seguramente, ¿no? Pero si le favorecen los resultados en 2018, pues será difícil escuchar esto. Y lo dice por la cantidad de denuncias que hubo previamente, y lo que establece además la ley electoral. Por ejemplo, hay causales de nulidad que antes no teníamos, y que se va a pelear seguramente las causales de nulidad. Una de ellas es
que la diferencia entre el primero y el segundo lugar, como en este caso, no sea menor a 5%. Tenemos, como bien dice David, hasta este momento con casi el 98% de las actas computadas, contabilizadas, 2.9 a favor de Alfredo del Mazo, y también señala la ley ese 5% de diferencia, si acaso se rebasa en ese porcentaje, en 5%, el tope de gastos de campaña. Y como vemos, pues eso es lo que seguramente los abogados van a tratar de demostrar. Es muy importante lo que inicia el miércoles, porque es la contabilidad definitiva, el cómputo en los distritales, ¿no? Luego vendrán las impugnaciones ante el Tribunal Local y luego subirán seguramente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de manera que pues esto no ha acabado. Sí es importante la diferencia, casi el 3%, pero seguramente también los abogados del PRI están preparando la contrademanda, ¿no? Y vamos a ver qué hace. Sobre todo el PAN había también planteado la posibilidad de unirse a las impugnaciones, aunque Josefina pues cayó al cuarto lugar, como bien vemos. Y en el caso del PRD, pues es el partido que más contento que veo, al candidato perdedor Así es. con el 17%. Lo veo desde ayer festejando, muy contento. No sabemos bien a bien si estos festejos se deben a que pues finalmente la votación que recibe le da el triunfo al PRI y le quita el triunfo a Morena, y eso sería terrible. O sea, la división de la izquierda da por resultado que gane y se ratifique al PRI en el Estado de México. Entonces, a lo mejor por eso está festejando tanto Juan Cepeda, ¿no? Bueno, superó las expectativas creo que teníamos todos respecto al PRD en esos momentos. Doctor, suponiendo que estos números que estamos viendo en estos momentos en el PREP se mantuvieran, 2 gobernaturas para el PRI, 1 para el PAN, la mayoría de los municipios veracruzanos para Alianza PAN-PRD. ¿Qué ganamos? ¿Qué perdemos los mexicanos? ¿Qué ganan? ¿Qué pierden los partidos luego de esta elección del domingo? Bueno, los partidos otra vez presentan un déficit en cuanto a lo que va a ser el veredicto ciudadano de todo esto. Hay la sensación de que otra vez hubo dinero por debajo del agua, se utilizaron pues todas las artimañas posibles, lo que veíamos previamente a la elección, cabezas de marranos en las sedes de los partidos, candidatos golpeados, desaparecidos otros. Eso no abona nada, digamos, a la confianza de la ciudadanía, ¿no? Y un error creo, aun cuando tenían técnicamente los datos en la mano, el Instituto Electoral del Estado de México sale, como vimos, aproximadamente deben de haber sido las 8 de la noche, las 10 de la noche hora del Estado de México. Nosotros teníamos las 8 cuando sale el instituto a decir que tiene un margen de victoria del Mazo sobre Delfina cuando les falta, es decir, habían avisado que contabilizarían aproximadamente 1,800 casillas para el conteo rápido y salieron con 1,300. Eso metió mucho ruido innecesario. Como decía algún analista, se debieron de haber esperado media hora. ¿Por qué salieron? Aunque técnicamente, insisto, cumplieron, y estaba bien el método utilizado, digamos, estadístico para sostener que había ganado el Mazo. Políticamente creo que no abonó nada la confianza cuando salen sin haber contabilizado las 1,800 casillas, que era el límite superior,
y salen con 1.300, eso yo creo que no abona mucho a Claro. la percepción que se tiene de que las elecciones son los resultados mal contados. Víctor, en relación a los partidos políticos, te preguntaba David qué nos deja a los ciudadanos, yo te diría qué le deja a los partidos políticos. Del Mazo dice que hay un PRI fortalecido. Ricardo Anaya sale a decir, un poco adelantado, digamos, que iban a la cabeza en 3 estados. El PRD se siente triunfalista con esta derrota y Morena pues dice que se la han robado. Bueno, yo creo que el PRI festeja este triunfo, el único triunfo. Bueno, Coahuila también lo refrenda, una entidad en donde se pensaba que perdía también con el... Muy apenas, ¿no? Muy apenas en Coahuila, sí. Es también uno menos del 2% la diferencia a favor del candidato del PRI, pero el PRI, digo, de 4-2, pues se siente, ellos tenían la mirada en el Estado de México, pero para mí el fenómeno más importante es Morena, porque saca 12% tanto en Coahuila como en Nayarit, y la mitad de los votos que tiene el PRI en Veracruz, pero el fenómeno del FINA, cuando un partido de izquierda o un segundo partido le había disputado al Estado de México así al PRI, nunca un partido muy nuevo, y yo creo que esto no cambia las cosas respecto al 2018, porque Morena, pues sí, en la cuna, insisto, del PRI, obtiene una votación muy alta. En el caso del PRD, la verdad, pues para mí es lastimoso lo que presenta, y lo que está haciendo el PRD es decir, bueno, ¿con quién me voy a aliar en 2018 entre el PRI y el PAN para sacar una buena tajada? Lo cual es lastimoso, porque ahí la alianza natural debió de haber sido con la otra fuerza de izquierda, con Morena. Y el PAN, pues, híjole, los resultados no son como los dice Anaya, los que nos quiere vender Anaya. Claro, él está defendiendo hasta su candidatura presidencial. Claro. No, eso es lo que él está viendo. Ahí va a haber una lucha muy fuerte, porque ya Margarita desde ayer criticaba fuertemente a Ricardo Anaya, de manera que la pugna al interior del PAN va a ser terrible. Lo que me llama la atención es, o lo que me hace pensar es, después de esto, ¿quién va a ser el candidato presidencial del PRI? Me queda claro quién va a ser de Morena, no me queda claro quién va a ser del PAN, y del PRD, pues a lo mejor hasta Juan Cepeda, un candidato que nadie conocía y que de repente es conocido, sobre todo por el pleito que se arma con Andrés Manuel López Obrador, que además es uno de los errores que cometió Andrés Manuel, yo creo, haberse enfrascado en esa pelea con alguien. Dicen que le hizo el gran favor a Juan Cepeda, ¿no? Porque de no conocerlo nadie, pues se hizo un candidato muy conocido. Pero en el PRI vamos a ver quién va a ser el candidato de este partido, porque no queda claro hasta el momento. De manera que algo que le dicen mucho en este momento a los panistas y perredistas, el error de si había de alguna manera ya un acuerdo para el 2018, pues llegaron tarde a tomar esa decisión en el Estado de México en el caso de este señor del PRD. Oye, Víctor, se nos acaba el tiempo. Una reflexión final. ¿Con qué nos quedamos en este momento tras la jornada electoral que vivimos ayer domingo? Pues nos quedamos con que el 2018 ya inició. Desde ahora vamos a ver una lucha en tribunales muy fuerte, sobre todo en el caso del Estado de México, ¿no? Para tratar de anular la elección por el caso de Morena, y posiblemente en esa coyuntura el PAN tenga algo que decir, porque es una forma también de lavar un poco su imagen alicaída en el Estado de México. De manera que vamos a ver una pugna muy fuerte en los tribunales, pero el 2018 ya inició y promete ser
una lucha muy cerrada sobre todo, creo yo, entre Andrés Manuel López Obrador y el candidato que surja del Partido Revolucionario Institucional. Víctor Espinosa, nos dio muchísimo